7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Javier Palacios, un reconocido constitucionalista. Lo invitamos para analizar la actuación de la Corte Constitucional. Este momento estamos en un momento de renovación parcial por disposición constitucional. Ayer ya se proclamaron los 3 nuevos jueces constitucionales, la doctora Claudia Salgado, el doctor José Terán y el doctor Jorge Benavides, y ahora tendrá que venir primero la posesión ante la Asamblea y luego el sorteo de los 3 jueces que deberán sortearse entre el actual presidente Ali Lozada, Carmen Corral, Carla Andrade, Enrique Herrería y Teresa Núquez y Daniela Salazar. Se quedan porque entraron recientemente las juezas y jueces Alejandra Cárdenas, Joel Escudero y Ricardo Ortiz. Pero más allá de eso, por la coyuntura y dado los conocimientos del doctor Javier Palacios, quiero consultarle este fallo que lo hemos leído y también nos han comentado reconocidos constitucionalistas, no solo teóricos, sino litigantes, que da cuenta de un fallo al menos polémico respecto del estado de excepción resuelto por el presidente de la República. Quisiera señalar, para darle la palabra al doctor Javier Palacios, por ejemplo, en este dictamen 125EE, en raya 25, se declara la constitucionalidad del estado de excepción, pero se dictamina la inconstitucionalidad en el caso de conflicto armado interno. Sí se lo hace por la causa de grave conmoción interna, no por conflicto armado interno, y los cuestionamientos que, como digo, de constitucionalistas que han señalado, al igual que el voto salvado de 3 reconocidos jueces constitucionales, la doctora Teresa Núquez, Carmen Corral y Enrique Ponce, que da cuenta de alguna manera de la invasión en competencias, por lo menos por decir algo cuestionables, cuando la mayoría de la Corte ordena a la Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Sistema Penitenciario, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, que en el término improrrogable de 20 días entreguen a esta Corte la información solicitada, por un lado, y por otro, ordena la conformación de una comisión interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de medidas estructurales. Esto dice el dictamen. Pero en el voto salvado, muy ilustrativo, de los 3 jueces constitucionales, Núquez, Corral y Herrería, dicen, punto 83, se parte por cuestionar la falta de desarrollo sobre las competencias constitucionales y legales que tiene la Corte Constitucional para disponer la implementación de un mecanismo de esta envergadura. De una lectura del dictamen de la mayoría para el presente voto salvado, no se han expresado las razones que denotan la capacidad de la Corte Constitucional para ordenar un mecanismo de transición como el pretendido. Cabe preguntarse, dice este voto salvado, entonces, si la determinación del mecanismo es un objetivo que rebasa las competencias de la Corte Constitucional. Y más adelante voy a hacer señalamientos de este voto salvado. ¿Qué piensa, doctor Javier Palacios, de este dictamen 125? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto compartir con usted. A ver, el dictamen de la Corte Constitucional sobre el estado de excepción es cuestionable y reprochable. Me parece que la Corte excede el ámbito de sus competencias en lo que refiere al control material de los estados de excepción desde el punto de vista constitucional. La Corte va mucho más allá de hacer un control material al estado de excepción y termina ciertamente, diría yo, invadiendo competencias propias del Ejecutivo, disponiendo la creación de una comisión no prevista en ninguna norma del ordenamiento jurídico, ni tampoco la Corte tiene esta No hay esta disposición que diga, ¿no? No existe esta disposición. De hecho, la Corte Constitucional, el voto de mayoría en el apartado 7º que analiza la creación de esta comisión, concluye señalando que, dado que se ha activado
en varias ocasiones y de manera sistemática los estados de excepción, la Corte debe hacer un control dinámico, dice la Corte, de los estados de excepción, de tal forma de que se vaya adaptando a la realidad del Ecuador. Una cosa es hacer un control dinámico, que yo estoy de acuerdo, la realidad del Ecuador por distintas circunstancias ha sido grave, pero esto no implica que la Corte pueda tomar competencias que no tiene o reclamar competencias que no las tiene, porque esta comisión interinstitucional no está prevista. Quien define la política pública, quien es el encargado de analizar la seguridad y todo, esto es el Ejecutivo, es una política privativa del Ejecutivo que no se lo hace en coordinación con otras funciones del Estado que no tienen un rol. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, la función de transparencia, no tienen un rol dentro de la seguridad del Estado, no, su función no es aquello. Pero la Corte manda a crear esta comisión que además no se entiende con qué propósito, porque si se ve la decisión de la Corte, según la Corte, la creación de esta comisión es básicamente, y pongamos en palabras sencillas, para que se dejen de dictar estados de excepción. Yo creo que esto es una lectura incorrecta. El hecho de que se dicten estados de excepción no responde necesariamente a una falta de coordinación entre instituciones, sino es a la situación que vive el país, que se ha podido ir controlando de a poco el tema de seguridad, de crisis carcelaria, etcétera, pero la situación es compleja y va mucho más allá de un debate académico constitucional sobre el estado de excepción. En consecuencia, está invadiendo atribuciones que no le compete a la Corte Constitucional. En mi opinión, la Corte sí. La Corte, en mi opinión, excede el ámbito de sus competencias. Al momento de analizar el decreto de estado de excepción, la Corte lo único que podía dictaminar es si este es constitucional o no, o si es constitucional con ciertos condicionamientos, como lo ha hecho en otras ocasiones. Pero el disponer la creación de una comisión para que en el futuro se dejen de dictar estados de excepción no es algo que esté dentro de las competencias de la Corte. Si me permite, doctor Javier Palacios, voy a leer los puntos 86 y 88 del voto salvado, en donde dicen los tres jueces constitucionales que discrepan porque la Corte, dice entre comillas, adopta la creación del mecanismo y sin embargo a párrafo seguido arguye que por la naturaleza jurisdiccional del organismo su rol solo puede ser articulador y catalizador, no puede participar en la toma de decisiones ni avalar las resoluciones que se adopten o las herramientas que se creen a partir de la implementación de este mecanismo. Es decir, los jueces dicen, aquí hay contradicción. Y en el punto 88, este voto salvado cuestiona aspectos sobre la conformación de la denominada Comisión Interinstitucional. Por ejemplo, se diseña un marco de incertidumbre sobre la naturaleza jurídica del cuerpo colegiado que dispone la decisión de mayoría. Y dice, esta comisión, ¿en qué se sustenta? Como cuerpo colegiado y al estar conformado por entidades públicas, ¿su regulación se sujeta o no a las reglas determinadas en el Código Orgánico Administrativo? Es decir, esto no deja una incertidumbre, como señalan los jueces. Sin duda alguna, porque además, Miguel, la creación de esta comisión, y como bien señala el voto salvado, de esta contradicción, porque la Corte lo que dice es, yo dispongo la creación de una comisión, pero yo no puedo evaluar lo que haga esta comisión porque no me corresponde. Yo no articulo, yo no coordino, yo simplemente dispongo una medida. Pero ¿cuál va a ser el rol de esta comisión en el futuro cuando el presidente de la República, cualquiera que éste sea, tenga la necesidad de dictar un estado de excepción? ¿Va a tener que consultar con esta comisión interinstitucional si se configuró o no la grave crisis o conmoción interna para allí sí disponer un estado de excepción? La Corte está creando un mecanismo no reglado y está imponiendo un requisito no previsto ni en la Constitución ni en la ley para que el presidente de la República ejerza la potestad constitucional. La Corte, en mi opinión, lo que reconoce entre líneas es que existe una grave conmoción, pero no la quiere declarar así y empieza a poner condicionamientos por fuera de la norma. Creo que hay que tener cuidado porque la Corte, en mi opinión, también está ya adoptando una posición sobre la crisis del país, y ese no es el rol de la Corte. Más allá de las posiciones o posturas que pueda tener los magistrados o la mayoría, en este caso de la Corte, sobre la crisis que afronta el país y cómo ésta debería ser manejada, esto escapa del ámbito de competencias de la Corte. La Corte debía ceñirse únicamente a analizar al control constitucional. Efectivamente, no podía exceder más allá de aquello. La creación de esta comisión no tiene ningún basamento ni constitucional ni legal. ¿Y qué piensa en la decisión de la mayoría de la Corte? Por ejemplo, declara la inconstitucionalidad de la causal de conflicto armado interno, aclara que el estado de excepción y las medidas extraordinarias no aplican. A partir de la publicación del registro oficial, dice
al interior de los centros de privación de libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Una lectura desde afuera daría la impresión que no hay estado de excepción, hay un estado diferente en donde ha habido violencia durante los últimos 5 años. Es decir, ahí no se puede aplicar la restricción de los derechos que como fuera de las cárceles sí se tiene. Por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad que sí consagra precisamente por el conflicto armado interno que existe en el país. En el tema del conflicto armado, la Corte básicamente ha reiterado el criterio que tiene desde el día 1 sobre el tema, en el que a criterio de la Corte, como no existe la identificación de un grupo que tenga actuación sistemática, un grupo plenamente identificable, no se configura el conflicto armado interno. Esta ha sido la línea de la Corte y lo ha mantenido durante todo este tiempo, sin desconocer que existen hechos de gravedad de violencia que la Presidencia de la República pueda adoptar medidas extraordinarias. Respecto al decisorio, cuando se habla de los centros de rehabilitación social y en particular también de la provincia del Cañar en la Troncal, me parece que señala la Corte, lo que la Corte aclara ahí es que las medidas que estaban vigentes en el estado de excepción previo al dictamen de la Corte están vigentes ¿hasta cuándo? Hasta cuando el dictamen de la Corte se publicó en el registro oficial. Esto con el propósito de que no quieran alegar las personas privadas de su libertad violaciones de sus derechos constitucionales en el periodo en el que la Corte todavía no se pronunciaba sobre el estado de excepción. Es por esa la aclaración que la Corte hace, y lo que dice es, a partir de la publicación del registro oficial de mi decisión, desde allí ya no estarán vigentes las medidas del estado de excepción. Ahora, otro tema, doctor Javier Palacios. Dice que, tal como lo ha hecho en dictámenes anteriores, la Corte declara la inconstitucionalidad de la causal de conflicto armado interno. Dice esto ya que los argumentos presentados por el presidente no permiten verificar la configuración de un conflicto armado interno no internacional entre el Estado y los dos grupos criminales con mayor cantidad de integrantes y poder del país. ¿Qué hay que hacer para que la Corte entienda un tema que a lo mejor, con todo respeto y consideración, no entienden un tema de seguridad, y dice, no les permite verificar esto del conflicto armado interno no internacional? Pero la Corte lo que señala ahí es, como yo advertí hace un momento, es la línea que ha tenido desde el día 1 sobre este tema. Para la Corte, como no hay un grupo plenamente identificable con ataques sistemáticos dentro del país, no se puede configurar un conflicto armado interno no internacional. ¿A qué se refiere en esto la Corte? Es decir, que no existe un grupo delincuencial plenamente identificado que sea el que amenace a la población ecuatoriana, sino que existen distintas pandillas. Creo que es discutible esto, pero esta ha sido la línea de la Corte. Ahora, esto no obsta, más allá del criterio de la Corte, que en el país existe una grave conmoción interna y que además existe lo que el presidente de la República hace varios meses atrás ya declaró, que era el estado de guerra en contra de las organizaciones delictivas, ¿no? Que en ese marco es una potestad propia del presidente de la República el declararlo y adoptar las medidas que él considere pertinentes. De allí era lógico que la Corte mantenga la misma posición. La Corte lo ha hecho en todos sus dictámenes y siempre ha declarado la constitucionalidad cuando lo ha hecho de los estados de excepción por grave crisis interna o conmoción interna en el país. Yo creo que es debatible el tema de si hay o no hay un conflicto armado interno, porque si bien no es que en el país tenemos identificado una organización delictiva como tal, existen varias pandillas, y pretender identificar a estas a efectos de que se configure la causal constitucional del estado de excepción es prácticamente imposible. Creo que es público y notorio, por ejemplo, en cantones o en provincias más bien como Manabí, Guayas, Daule, en particular el cantón Daule, en el que existe una organización delictiva que está en una afrenta contra el Estado, es decir, se disputa prácticamente el territorio en ciertos cantones del Ecuador, que el Estado ha logrado ir neutralizando de a poco, gracias en muchas ocasiones a los estados de excepción. Claro, ahora tenía el presidente que identificar, como sí identifica las bandas en el decreto emitido en enero del 2024, cuando se declara el conflicto armado interno. Están 22 bandas ahí determinadas. ¿Qué hay que hacer para que la Corte entienda que aquí hay estas bandas con conexión internacional, con carteles de la droga, como se ha señalado de manera reiterada, especialmente por la Policía Nacional? A ver, el presidente de la República en el dictamen de enero, él, claro, declara el estado de guerra en el país, y eso es una prerrogativa del presidente. Ahí él identifica 22 bandas, si no es un poco más también,
Ahora lo que la Corte le dice es, si bien hay estas bandas, lo que se debe identificar es que todo el ataque de violencia es atribuible a estas y que estas han ido en creciente, es decir, que existe un ataque sistemático cada vez superior al que venía enfrentando el Ecuador. Según la Corte, eso no está identificado. Me parece que esto también hay que tomarlo con pinzas, porque el ataque de las bandas, y esto es un análisis propio de inteligencia de la policía, e inclusive de inteligencia militar, que tampoco es que el presidente de la República puede exponerlo todo en un estado de excepción, sino que es información que, en base a lo que él maneja, reserva, claro, adopta las decisiones. De allí la necesidad de que esta sea una decisión privativa del presidente de la República, siempre en los cauces constitucionales, por supuesto, pero hay información que debe manejarse con el sigilo necesario a efectos de identificar las acciones que el presidente y sobre todo el ámbito de seguridad debe adoptarlas. Casi habría que poner con nombres y apellidos de los jefes de las bandas. Tal vez falta de entendimiento, doctor Palacios, cuando no se identifica, porque esto quizás los señores jueces constitucionales, con el mayor respeto y consideración, un tema de seguridad, en una guerra abierta como tuvimos con el Perú, en el CENEPA y en un problema secular, estaban identificados los rojos del Perú. Entonces, están identificados. Acá, ¿cómo se identifica en una guerra no abierta con bandas no identificadas plenamente? ¿Cómo se les identifica para decir a la Corte, oiga, aquí está la lista? Ahí creo que es un tema también de justo lo que la Corte reclama, ¿no? El análisis dinámico, creo que la Corte también debe traspolarlo a la realidad social del país. Las bandas, como usted bien señala, Miguel, son enemigos muchas veces ocultos, que se manifiestan a través de actos violentos en distintas zonas del país y que no son identificables. Lo que se sabe es que son bandas que operan muchas veces con narcotráfico y otras con el crimen común o organizado. Pero es muy difícil que el Ecuador tenga que, o el presidente en este caso, cualquiera que este sea, llegar a identificar con precisión a qué banda se les atribuye o qué organización es, porque el Ecuador enfrenta, y eso es claro, una guerra, un combate contra estas bandas delictivas. Y en ese marco el Ecuador debe tomar una posición dura, y la Corte en esto también debe ser consciente con la realidad social. Insisto, hay causas constitucionales y hay límites constitucionales que la Corte está bien que los precautele, pero hay también medidas frente a circunstancias absolutamente anómalas que vive el país que el presidente debe adoptar, cualquiera que sea. Hemos visto, no ha sido solo cuestión del presidente Noboa, también fue cuestión del presidente Lasso, que fueron dictando estados de excepción de manera continua, inclusive desde la época de Lenín Moreno, porque las circunstancias que vive el país son anómalas, no son normales, y no viene a través de un comité interinstitucional el coordinar este tema. Estamos hablando de una ola de violencia que se ha ido poco a poco aplacando, pero esto no se soluciona con un comité o con una discusión, sino con acciones que debe tomar el Frente de Seguridad del país. En definitiva, para pasar a otros temas, doctor Palacios, la Corte Constitucional ha excedido sus competencias, pero como es órgano de última instancia de control constitucional, nadie le puede decir nada, ahí queda, hay que conformar la comisión. ¿Y cuáles van a ser los resultados de esto? Ahí viene el tema de inseguridad. La creación de esta comisión, no sé cuál es el resultado constitucional que va a arrojar esta comisión. Yo creo que la Corte ha excedido en esto, en su ánimo de tomar un rol protagónico en intentar mejorar la situación del país en cuanto a crisis de seguridad se refiere, y ha dispuesto la creación de un organismo no reglado, en mi opinión sin competencia inclusive para el efecto, que no creo que tenga un cauce, algo que refleje al final del día un resultado positivo para el país. Lo que debe la Corte primar, y esto es para esta conformación y las conformaciones que vengan de la Corte Constitucional, es simplemente limitarse al control propio de constitucionalidad y no convertirse en un actor protagónico del manejo ya político del país. Porque también se suele decir, doctor Palacios, creo una comisión y se dilata un problema. Y sobre todo en un tema urgente que apremia a los ecuatorianos por la inseguridad. Y sobre todo, Miguel, no creo que el país esté para generar más burocracia. Creo que en realidad el país necesita acciones, no un tema de, vea, si la Asamblea Nacional, en el seno de la Asamblea Nacional, no existe un consenso y muchas veces priman los intereses políticos, ¿cómo cree usted que va a funcionar esta comisión interinstitucional en el que la Corte pretende que varias funciones del Estado lleguen a un consenso o a una posición sobre un tema
no reglado, porque además la primera discusión que va a surgir en el seno de esta comisión es quién la presidirá, cómo se adoptarán las decisiones, qué decisiones puede tomar esta comisión, o simplemente emitirá meros informes de recomendación al Ejecutivo, porque al final del día la potestad constitucional de declarar o no estados de excepción y de adoptar cualquier política en materia de seguridad es privativa del presidente de la República. Y en la práctica, lo que usted bien señala, doctor Palacios, el voto salvado dice en el punto 90, cuestión que desde la propia descripción del dictamen realizada en los párrafos 189 a 191 parece no ser la más eficaz. ¿Qué eficacia va a tener esta comisión? Sí, la verdad es que no resulta, al menos de una primera vista, eficaz la creación de una comisión. El problema en el país no viene dado por el diálogo o el intercambio de ideas entre funciones del Estado. El problema del país es por factores exógenos, muchas veces estructurales de mucho tiempo atrás, que se están intentando corregir de a poco. En mi opinión, yo creo que hemos visto resultados en algo de control de inseguridad. Si bien han existido olas crecientes en determinados momentos, pero ha existido algo de control. Esto no se soluciona con una comisión. Esto se soluciona con la toma de decisiones, que es lo que les corresponde a quien sea que esté en el poder. Por ello, este voto salvado bien hace en señalar en el punto 82, se considera prudente llamar la atención sobre ciertos aspectos definidos por el dictamen en la sección 7 de esta decisión. Es decir, es prudente advertir porque no son seres infalibles que no pueden equivocarse la mayoría de la Corte Constitucional. De acuerdo, Miguel, y sobre todo creo que el llamado de atención del voto salvado, más allá de las disidencias ya de fondo constitucionales, es a precautelar el rol de la Corte, a que la Corte, insisto, en un ánimo de querer ayudar a coadyuvar en el manejo de la crisis, no excede el ámbito de sus competencias, porque eso es peligroso. El momento en el que la Corte Constitucional, a título de guardiana de la Constitución y de máximo organismo de interpretación y control constitucional, empieza a invadir las competencias de funciones o empieza a tomar acciones que están por fuera del ámbito de regulación de la Corte, esto es abrir una puerta peligrosa, porque esto ocurre ahora en un estado de excepción, que puede ocurrir en otro tipo de acciones que tiene la Corte Constitucional. Y esto ya lo criticamos en algún momento y la Corte no debería caer en aquello. Bien, esto sobre el fallo. Quisiera consultarle, ayer se anunció ya la designación de los nuevos designados a través de una comisión, nuevos jueces constitucionales, la doctora Claudia Salgado, doctor José Terán y doctor Jorge Benavides. ¿Cómo ve usted esto? A ver, estos nuevos jueces serán los que entren a reemplazar a quienes de los 6 de la conformación del año 2019, los 6 originales, salgan por sorteo. Me parece que los perfiles son interesantes de los magistrados de la Corte. Esperemos, una vez que ellos ingresen, si están o no a la altura de cómo ha venido llevando la Corte Constitucional, con aciertos y desaciertos, pero me parece que a partir del 2019 la Corte Constitucional tuvo un giro muy importante en el país y regresó ciertamente la institucionalidad desde el punto de vista constitucional. Como en todo concurso, siempre ha habido críticas a que pudo haber o no sido más transparente el mismo. También ha habido críticas a ciertos postulantes, que creo que la mejor forma de rebatir estas críticas va a ser ya en el manejo propio de la Corte Constitucional. Ahora, también hay que entender, Miguel, que el ingreso de estos 3 nuevos magistrados tiene 2 incidencias en la Corte Constitucional. La primera es que cuando se realice el sorteo, verificaremos quiénes son los 3 magistrados que salen en lugar de los que han sido ya designados el día de ayer. Esto puede alterar la mayoría de la Corte Constitucional, puede haber un cambio de mayoría de la Corte Constitucional, de pensamiento simplemente, de filosofía constitucional y cómo se van encantando las nuevas líneas de la Corte. Y adicionalmente tendremos un nuevo presidente y vicepresidenta, o presidenta y vicepresidenta de la Corte Constitucional, porque esto dispone el reglamento. Una vez que ingresen los 3 nuevos magistrados, la primera sesión de la Corte Constitucional va a ser específicamente para designar a la nueva o nuevo presidente y a la nueva vicepresidente de la Corte Constitucional. Pero no hay que olvidar que en la renovación parcial anterior
ejercía la presidencia el doctor Hernán Salgado Pesantes y fue uno de los que precisamente se fue en esa ocasión. Así es, el doctor Salgado fue uno de los que de hecho fue el primero, él mismo sacó del ánfora su nombre en el sorteo. Esperemos que ahora también el sorteo sea público, ¿no? Creo que eso sí da una garantía de transparencia. Claro. La anterior ocasión literalmente fue casi como si estuviéramos en el bingo, sacaron ahí los nombres de las 3 personas que tenían que dejar la Corte Constitucional. Esperemos que ahora sea igual y de esto garantiza la transparencia en un organismo tan importante como la Corte. ¿Creería usted con la nueva composición y veamos quiénes se van de los 6 jueces, porque 3 entraron recién, como es el caso de Alejandra Cárdenas, Joel Escudero y Ricardo Ortiz? Se sorteará entre Ali Lozada, Carmen Corral, Carla Andrade, Enrique Herrería, Teresa Núquez y Daniela Salazar. Es decir, este sorteo, ¿cómo lograr que exista plena transparencia con el reglamento que se ha aprobado? A ver, el sorteo, para que garantice plena transparencia, es un sorteo público que tiene que estar en presencia de un notario y que para mí el punto muy sencillo es: debe existir 6 papeles, 6 pelotas, 6 lo que usted quiera poner en una ánfora en el que estén los nombres de los 6 magistrados y que saquen el nombre de los 3 magistrados que aleatoriamente tendrán que dejar la Corte Constitucional. Esto garantizará transparencia, porque de lo contrario, si se vuelve un sorteo secreto en el que de la noche a la mañana nos dicen quiénes son los magistrados. Entran dudas al menos, ¿no? Entran dudas y creo que eso no le hace bien ni al país ni a la Corte. Que insisto, desde el 2019, con aciertos, desaciertos, con discrepancias de todo tipo, ha sido una Corte Constitucional, creo que ha superado los estándares que manejaba al menos las anteriores conformaciones de la Corte y que le ha dado cierta transparencia al país y que eso debe mantenerse con los 3 magistrados que ingresan. Yo señalaba hace un momento que la mayoría puede reconformarse. ¿Por qué? Básicamente, de los 9 magistrados originales del 2019, al día de hoy nos vamos a quedar solo con 3. Es decir, la línea ideológica, que un poco ideológica, constitucional y académica, que se iba manteniendo desde ese año, puede surtir variaciones con esta nueva conformación. Es decir, pudiera haber no solo cambio de dirección de la Corte, sino también cambio de rumbo, porque sí se ha señalado, así como hemos destacado en casuística, casos como el de la semana anterior, el llamado severo de atención a la Asamblea Nacional por aprobar proyectos de ley sin sustento económico que le ponen aprietos al Ejecutivo, cualquiera que este sea. Hemos destacado esos fallos. También, de acuerdo a los análisis como el que usted ha hecho, cuestionado este dictamen 125. Sí ha habido al menos polémica por los fallos y por los sesgos que algunos han señalado de la Corte Constitucional. Sin duda, Miguel, sin duda han tenido grandes aciertos y también grandes críticas. Me parece que muchos fallos de esta Corte Constitucional, inclusive desde el 2019, han tenido ciertos sesgos. Por ejemplo, cuando se permitió el enjuiciamiento político al presidente Lasso, yo creí que ahí existía un error de parte de la Corte, y entre otros más, como el ejemplo del dictamen del estado de excepción ahora. Esto es normal en las posiciones de un órgano colegiado como la Corte Constitucional, y esto puede ir variando. Esto puede ir variando en función de los nuevos integrantes de la Corte, ¿no? Y eso es importante señalarlo. Lo necesario en una Corte es que, en la medida de lo posible, todos los jueces se despojen un poco de sus posturas personales y de sus posturas políticas, que seguro las tienen, para que los fallos sean lo más apegado al derecho y lo más objetivos posibles. Eso es lo que se espera de una Corte Constitucional, sobre todo porque es un organismo de cierre, es decir, de sus decisiones no cabe impugnación alguna. Pero también se requiere una Corte valiente, por ejemplo, en el tema de los trabajadores de CNEL, que dispone a investigar a todos los jueces, a los abogados que están involucrados. Un fallo destacado. Digo casuística, hay que destacar, ese fallo fue destacado de la Corte. Efectivamente, y de eso ojalá que la nueva conformación que llegue a la Corte Constitucional continúe con esa línea, porque también muchas veces hay esta corrupción escondida de los casos que llegan a las altas cortes, pero que se demoran tanto en tramitarse por el represamiento procesal que existe, que al final del día ya no tiene ninguna repercusión, y medidas como las que adoptó la Corte en ese caso son buenas, porque reprochan a la práctica absolutamente deslenable de abogados y jueces que le saquean al Estado ecuatoriano, porque el caso de CNEL, ahorita queremos decir que hay situaciones jurídicas consolidadas, que pobres los trabajadores, les saquearon al Estado ecuatoriano a través de medidas absolutamente improcedentes, y ahorita todos dicen no sabemos, pero cuando les llegaba mes a mes
o la indemnización que les pagaron, ni bien dictada la sentencia. 25 millones, dijo un ex gerente donde usted está sentado. 25 millones, cuando él llegó se repartieron. Imagínense, y además, ¿quién es el beneficiario final de esto? Los líderes sindicales, aquellos que, entre comillas, luchan por los derechos de los trabajadores. Al parecer, lo que ellos luchaban es por enriquecer su bolsillo y ahora están pagando las consecuencias. Por eso hizo bien la Corte Constitucional con ese dictamen en el caso de CNEL, como habrá otros casos. En todo caso, la expectativa debe ser el cumplimiento, que es lo que venimos quizás como Quijote reclamando, que aquí se respete el ordenamiento jurídico, la Constitución y las leyes, y también la Corte Constitucional, aun cuando es última instancia y hace el control constitucional, apegarse a la Constitución y a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Sin duda alguna, sin duda alguna. La Corte también, así como ha tomado decisiones valientes, fuertes, también debe ceñirse en el marco de todas las decisiones a lo que está la Constitución y la ley. Así como la Corte reclama que las distintas funciones del Estado, los jueces, los distintos organismos que son sujetos de control actúen en el marco de la ley, la Corte tampoco puede exceder este ámbito de control, porque esto da seguridad jurídica a todos. Todos sabemos cuál es el rol de la Corte y hasta dónde puede llegar la Corte. La Corte, en un intento de solucionar una problemática estructural del país, en mi opinión, no debe caer en el ámbito de empezar a dar subjetivaciones, como el ejemplo de la creación de estas comisiones, o temas adicionales. Creo que la Corte debe en eso ser muy objetiva y ceñirse al marco de la Constitución. Aun cuando la Corte, voy a decir una posición muy personal, se siente impotente frente a una problemática, la Corte no debe caer en intentar querer resolver algo que está por fuera de sus competencias. Incluso ser mucho más rígida y dura en el seguimiento de los dictámenes. Casos como los de la Asamblea Nacional, en donde ahí reforma parcial a la Constitución, ahí dilatan, y ahí la Corte en el seguimiento debiera actuar. Usted, Miguel, ha topado un tema que es muy importante y que la nueva conformación debe tomarla en consideración. La Corte Constitucional, la actual conformación, y desde el 2019, ha hecho un gran trabajo en los seguimientos de los dictámenes, pero todavía es escaso. Todavía existen muchísimos dictámenes de la Corte Constitucional que actualmente están incumplidos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, hasta el día de hoy, no dicta la famosa ley de la consulta previa. Y ese dictamen de la Corte Constitucional en el que le dispuso crear la ley de la consulta previa es del año 2010. Y ninguna conformación de la Asamblea Nacional ha emitido esta norma. Y el movimiento indígena reclamaba que es del presidente el problema. No, es que el problema estaba en la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional desde el 2010, 15 años han pasado, y la Asamblea Nacional no emite esta norma. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de los asambleístas que han estado en ese periodo? Ninguna. Y la Corte tiene eso en sus manos. Y eso, como la Corte ahí sí no dice nada. Y creo que en esos casos la Corte debe actuar con la misma rigurosidad que en otros. Por ejemplo, cuando destituyó en su momento a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que intentaron revisar la designación de la Fiscalía y de la propia Corte Constitucional, la Corte actuó de manera célere y sancionó. Lo mismo debe hacer en estos casos de la Asamblea Nacional y en otros tantos dictámenes. Claro, permítame, a propósito de lo que usted señala, ¿qué pasó con el caso, al menos, de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Cierto es que en otro ámbito el Tribunal Contencioso Electoral ya los destituyó, pero el presidente de la Corte le dio 24 horas al presidente del Consejo de Participación Ciudadana para que entregue la información. Y hasta ahora. Así es. Hasta ahora están calladitos. En ese caso puntual me parece que la Corte activó de manera urgente el mecanismo de seguimiento, que es correcto, y de hecho esto tuvo un cisma en el país, porque ese rato los consejeros tuvieron que rever su decisión entre gallos y medianoches, pero la Corte no concluyó con ese seguimiento. La Corte no puede ser una Corte de amenazas, no puede ser... Pero si revisó el Consejo de Participación Ciudadana, esto es como, hemos escuchado, como pasarse el semáforo en rojo, y vuelvo, me pasé en rojo, vuelvo, espero el verde y pasé en verde. Efectivamente, entonces, Miguel, yo creo que en eso no hay justificativo y por eso decía, la Corte no puede ser una Corte de amenazas. La Corte debe ser una Corte de acciones. Si activa el mecanismo... Ese tema está pendiente. Está pendiente. Hasta hoy. Está pendiente. Y hay una consejera que sigue ahí. Así es. Y la Corte debe actuar. La Corte, además, en este caso puntual, la actual conformación ya no podrá tomar esa decisión. No creo que lo haga. El tiempo no le da, dada la designación de los nuevos magistrados. Pero la nueva conformación debe adoptar de manera urgente. Porque de lo contrario,
y perdónenme la expresión, los políticos se nos ríen en la cara, porque dicen no ha pasado nada. Claro. Y tenemos un señor Verduga exiliado en donde no sé dónde está el señor, que dice impunidad a viva voz que él no ha incumplido el dictamen de la Corte y que la Corte es la que se equivocó, que la Corte emitió un fallo absolutamente errado. La Corte debe responder a eso, porque el que se equivocó y además puede hasta cometer un delito es el señor Verduga, pero para eso necesitamos que la Corte actúe y actúe rápido. Ahora, esto depende del orden del día. Hemos escuchado. Y el orden del día pone el presidente de la Corte, Ali Lozada Prado. Así es. Si él no pone ninguna medida urgente. Así es, el orden del día depende del presidente de la Corte Constitucional y sobre todo en este caso puntual depende de la Secretaría Técnica Jurisdiccional, que es la encargada de hacer los informes de seguimiento para que los 9 magistrados adopten la decisión. Por eso lo importante, que cumplan con su papel constitucional y legal, y no solo para unos casos, sino para todos. Así es, para todos, y la Corte, sobre todo en los seguimientos, creo que debe actuar con mayor celeridad para que no quede impunidad, porque de lo contrario, vea lo que pasa con los trabajadores de CNEL. Esto pasa no solo con los trabajadores de CNEL, sino con otros funcionarios. Como pasa el tiempo, dicen no, ya hay situaciones jurídicas consolidadas. No, es que la Corte tiene que evitar llegar a ese punto y sancionar, porque de lo contrario lo que va a ocurrir, que es lo que pretenden ahora, pongo el ejemplo de los trabajadores de CNEL porque es actual, verdad es que me enriquecí injustificadamente, pero ya me gasté y no tengo de dónde devolver. Es su problema, tiene que devolver. Efectivamente. Porque fue ilegal eso. Exactamente, y eso es lo que la Corte debe procurar en todos los casos. Y evitar, por ejemplo, que el señor Verduga, que ya se fue del país, si la Corte declara el incumplimiento de su decisión, esto es un elemento constitutivo para el proceso penal. Pero ya no le van a poder, porque el señor no va a volver al país. No va a volver. Otro prófugo. Uno más a la lista. Ya, muy bien. Muchas gracias, como siempre, la ilustración al constitucionalista doctor Javier Palacios, tema de interés vinculado con la Corte Constitucional. Gracias, Javier. Con gusto, Miguel. 7:56 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el político doctor Andrés Páez sobre la coyuntura política en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.